es evidentemente un vaso con agua. Y esto es plástico. ¿Te tomarías esta con estos residuos de plástico? ¿O te gustaría nadar en una alberca con residuos de plástico? ¿No? Pues ellos tampoco. Cada año 8 millones de toneladas de plástico entran al océano y eso equivale a tirar un camión cargado con plástico en el mar cada minuto al día. A partir de ahí, el plástico emprende un viaje muy largo y destructivo. El plástico que entra en el océano puede ser transportado a grandes distancias por las corrientes a todas partes del mundo, incluyendo la Antártida y la Fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo de la Tierra. Pero en lo que el plástico llega a su destino, se infiltran en los ecosistemas y causan daños incalculables a la vida marina. Sin embargo, a pesar de la magnitud de este problema, la producción mundial de plástico continúa, poniendo a los océanos en un riesgo cada vez mayor. El plástico es casi inevitable en nuestra vida cotidiana. Se utiliza para fabricar prácticamente de todo, desde envases de alimentos hasta artículos de aseo, ropa, muebles, computadoras y coches. Este material omnipresente está diseñado para ser muy duradero y por ello, en su mayoría, no es biodegradable. Dependiendo del tipo, el plástico puede tardar entre unas décadas y potencialmente millones de años en desintegrarse. Por lo tanto, a menos de que se queme, lo que a su vez provoca contaminación, casi todos los trozos de plástico que se han fabricado siguen existiendo hoy en día, y cuando entran en el océano, sus efectos pueden durar siglos. A nivel mundial producimos más de 300 millones de toneladas de residuos plásticos cada año, y esa cifra solamente va en aumento. Sin embargo, de todos los residuos de plástico creados, solamente el 9% es reciclado, mientras que el resto es incinerado o desechado, acabando principalmente en los vertederos. Una de las principales razones es que el 50% del plástico que producimos es de un solo uso, es decir, está destinado a ser desechado inmediatamente después de haber cumplido su función, como lo son los popotes, las bolsas de plástico y las botellas de agua. Al producirse con tanta frecuencia y desecharse tan rápidamente, el plástico de un solo uso aumenta la cantidad de residuos que entran en los tiraderos, y a su vez aumenta la cantidad que inevitablemente termina en el océano, actuando como un enorme sumidero de la contaminación mundial. Una vez en el océano, las duras condiciones y el constante movimiento hacen que el plástico se descomponga en partículas todavía más pequeñas de menos de 5 milímetros de diámetro, llamadas microplásticos. Esto dispersa el plástico aún más lejos y más profundo en el océano, donde invade más hábitats y se vuelve imposible de recuperar. Los microplásticos se parecen al plancton, que es el alimento de cientos de especies en la base de la cadena alimenticia, lo que significa que el plástico se infiltra en ecosistemas enteros. Cientos de miles de animales marinos se enredan en los residuos de plástico cada año, además de que las aves marinas, las tortugas, los peces y las ballenas suelen confundir los residuos de plástico con comida, porque algunos tienen colores y formas similares a los de sus presas. Si seguimos produciendo plástico al ritmo actual, la cantidad podría superar a todos los peces del mar en el 2050. Las investigaciones también muestran que más de 800 especies costeras y marinas se ven directamente afectadas por los residuos plásticos al enredarse o al ingerirlos o simplemente porque dañan sus hábitats. Los estudios demuestran que el 90% de las aves marinas y el 52% de las tortugas del planeta han consumido plástico. Además, 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren anualmente a causa de los residuos plásticos. La única manera de resolver realmente este problema es reducir drásticamente la producción de plástico y reducir el consumo específicamente del plástico de un solo uso, que contribuye en gran medida a la contaminación que vemos en el mar. También es importante reciclar el plástico siempre que sea posible, así como participar como voluntario en la limpieza de ríos y playas ayudan a reducir la cantidad de plástico que llega al mar. Es por eso que en esta ocasión The Biolex Apprentice se une a la campaña Team Seas, con el propósito de recaudar $30 millones para eliminar 30 millones de libras de plástico y basura de nuestros océanos, ríos y playas, en colaboración con Ocean Conservancy y The Ocean Cleanup. Por eso los invito a todos ustedes a unirse a esta campaña, a visitar y donar en teamseas.org. Team up to clean up.